Muy buenos días, familia. Dios les bendiga. Los que nos están visitando, sean bienvenidos. Dios les bendiga. Está bueno el calor. Ay, perdón. Tengo mi trapito que voy a sudar. Gracias. Muchas gracias. Ok, pueden ir abriendo sus Biblias en primera de Timoteo. Hemos empezado este estudio de las cartas pastorales, que vienen siendo primera y segunda de Timoteo y Tito. Y hoy nos encontramos en los versos 12 y vamos a llegar hasta el verso 17. Y les voy a pedir que por favor se pongan de pie y vamos a darle lectura a la palabra. Dejar que el Señor nos hable, nos ministre. Y el título de este mensaje viene siendo La abundante gracia del Señor. Aquí el apóstol Pablo lo vamos a ver expresando su gratitud y adoración por la gracia de Dios en su vida. Y el apóstol Pablo dice en el verso 12: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos gracias que podemos estar reunidos esta mañana para adorar y bendecir tu nombre, para reconocer tu fidelidad, Señor, para estudiar tu palabra, Señor, que es poderosa, Señor, para salvar y para que tengamos herencia entre los santos, Señor. Y Padre, hoy vamos a hablar sobre tu gracia, tu preciosa gracia, tu abundante gracia, no solamente en la vida del apóstol Pablo, sino en la vida de cada uno de nosotros que hemos creído en ti. Y es la única razón por cual somos salvos, Señor. Es la única razón por cual podemos entrar en tu presencia. Es la única razón por cual podemos vivir para ti y servirte a ti, Señor. Es por tu pura, bendita gracia, Señor, que nos has mostrado a todos los que hemos creído en ti. Y es bueno recordar, es bueno meditar en esa abundante gracia, Señor. Y pido, Señor, que hoy seamos recordados, que le pasemos esto por nuestro corazón y que provoque lo mismo que provocó en el apóstol Pablo, lo que continuamente provocaba en el apóstol Pablo, que es gratitud y adoración a tu nombre, Señor. Bendice a tu iglesia el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Pues la semana pasada vimos que Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para que él pusiera en orden la iglesia. ¿Por qué? Porque había desorden. Había desorden en la iglesia de Éfeso, y esta iglesia sabemos que fue establecida por el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero. Pablo allí por 3 años amonestó y enseñó en Éfeso, y sabemos que la iglesia de Éfeso fue una de las más grandes y más influyentes en toda Asia Menor. Es de la que más sabemos, que la Biblia nos habla más de todas las iglesias. Y sabemos que fue como el centro de operaciones para la iglesia cristiana en esa región, en Asia Menor. De allí salieron muchos misioneros a plantar más iglesias en diferentes partes.
Y esta iglesia llegó a ser una iglesia muy, muy grande, tan grande que Pablo tuvo que establecer varios ancianos para que sirvieran a esta iglesia. Pero con el pasar de los años se cumplió lo que Pablo les había dicho a los ancianos de Éfeso, cuando él se despidió de ellos. Y Pablo les había advertido a ellos que se iban a infiltrar entre ellos y que iban a surgir entre ellos falsos maestros. Y estos falsos maestros llegaron y surgieron allí, y estos falsos maestros estaban corrompiendo la vida y el orden de la iglesia con sus falsas enseñanzas. Y Timoteo ahora tiene la tarea de poner orden en la iglesia, una tarea nada fácil. Y por eso Pablo le escribe esta primera carta a Timoteo. Le escribe para animarlo, animarlo a que él cumpliera con el mandato que se le había dejado, que él cumpliera con la misión que Pablo le había encomendado a él allí. Y vimos que el domingo pasado que lo primero que Pablo le recuerda a Timoteo, después de saludarlo, es que encargara a otros a no enseñar doctrinas extrañas. Y vimos que esta palabra encargar es una palabra militar y que significa una orden estricta para un soldado de parte de su comandante. Y vimos que lo más importante dentro de la iglesia viene siendo la sana doctrina, lo que se enseña dentro de la iglesia, la enseñanza de la palabra pura. Y lo primero que Timoteo tenía que hacer es no permitir que se enseñara una doctrina diferente a la que él había recibido de parte del apóstol Pablo. En el verso 4 vimos que estos falsos maestros estaban enseñando doctrinas extrañas y que tenían que ver con mitos y con genealogías interminables, enseñanzas que no tenían nada que ver con el evangelio, enseñanzas que solo dan lugar a discusiones inútiles y no hacen avanzar el plan de Dios, que es por fe. Entonces la orden estricta para Timoteo era poner un alto a la falsa enseñanza, a doctrinas extrañas en la iglesia de Éfeso. Y vimos que también algunos de estos falsos maestros querían ser maestros de la ley de Moisés, pero que estaban mal usando la ley de Moisés. Porque, dice Pablo, porque no saben ni entienden lo que ellos estaban hablando, lo que ellos decían. Y lo que estos hombres estaban haciendo es que ellos estaban enseñando que la salvación es por creer en Jesús y por cumplir la ley de Moisés. Estaban usando la ley de Moisés ilegítimamente. Y Pablo allí nos recordó que la ley es buena si se usa legítimamente. Entonces el propósito de la ley no es salvar. La ley no tiene el poder para salvar. El propósito de la ley es mostrarnos a nosotros lo imposible que es para cumplir la ley, los estándares de Dios. Nos muestra lo santo y lo puro que es Dios y sus normas, su estándar de Él, que es perfección. Entonces la ley de Moisés, nosotros al verla, nos revela a nosotros que somos simplemente pecadores y nos muestra nuestra necesidad de que nosotros nosotros necesitamos un Salvador. Nadie puede cumplir la ley. Es imposible cumplir la ley. Y el único que la pudo cumplir fue nuestro Señor Jesucristo. Él dijo en Mateo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley. Él sí la cumplió perfectamente. Y solo Él pudo cumplirla perfectamente porque Él era Dios encarnado. En Romanos 7:7, el apóstol Pablo nos dice ahí, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Y Pablo responde, de ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. La ley nos revela que tú y yo somos pecadores y que todos estamos bajo la condenación de Dios. Y lo único que merecemos es el infierno, el juicio de Dios. Ahora, estos falsos maestros estaban corrompiendo el evangelio, estaban mal usando la ley, estaban añadiendo la ley al evangelio. Y miramos el domingo pasado que cuando tú le añades algo al evangelio, cuando tú dices es Jesús más esto y esto, el evangelio deja de ser el evangelio.
Y viene a ser un evangelio falso que no puede salvar. Y por eso Pablo en el verso 6 nos describe las enseñanzas de estos falsos maestros como vana palabrería, palabras vacías, palabras que no pueden hacer nada, solo corrompen, solo producen impiedad y maldicen a todos los que abrazan estas falsas enseñanzas. Y vimos que lo que nosotros abrazamos como verdad es muy importante, porque lo que nosotros creemos afecta nuestra manera de vivir y afecta también nuestro destino eterno. Entonces, una de las responsabilidades de los ancianos y mía como su pastor es manejar con precisión la palabra de Dios. Y esto requiere diligencia, requiere tiempo en el estudio de la palabra de Dios. Y no permitir las falsas enseñanzas dentro de la iglesia. Por eso somos muy celosos del púlpito. No dejamos que cualquiera se pare detrás de este púlpito y le enseñe a la congregación. Y cada uno de ustedes también tiene la responsabilidad de ser diligentes en su estudio de la palabra de Dios y tener cuidado a quién y a qué están prestando atención. Esa es su responsabilidad. Ese es el mandato para cada uno de nosotros como cristianos. Entonces nosotros aquí vemos que la sana doctrina es lo más importante dentro de la iglesia. Y por eso lo primero que Pablo le dice a Timoteo después de saludarlo es: Timoteo, te recuerdo, te encargo, te doy una orden estricta, que ordenes a otros a que no enseñen doctrinas extrañas. Calla a esos falsos maestros, no lo permitas. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué somos tan estrictos? ¿Por qué somos tan aferrados solamente a la palabra de Dios? ¿Por qué no quieres permitir que se hablen de otras cosas que tal vez puedan ser de beneficio para la iglesia? Y la razón es porque no hay nada más que pueda ser que beneficie a la iglesia más que la palabra de Dios. Solo hay un mensaje que puede salvar, hermanos. Solo hay una verdad que nos puede santificar. No hay más, solo hay una verdad. Y esa verdad nos dice el apóstol Pablo en el verso con que terminamos el domingo pasado. Dice en el verso 11 que esta verdad es según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Y Pablo ahora en los versos 12 al 17, él va a dar su testimonio de lo que el glorioso evangelio hizo en su vida. Vamos a ver un contraste de los falsos maestros y el falso mensaje. Pues Pablo era un verdadero maestro. A él se le había encomendado el evangelio. Pablo era lo opuesto de lo que eran los falsos maestros. Pues los falsos maestros en su enseñanza los llevaba a que fueran orgullosos, se creían justos por sí mismos, porque pensaban que eran salvos por cumplir la ley. Y eso es lo que hace la ley. Nos hace orgullosos, nos hace pensar que somos dignos, nos hace pensar que nosotros merecemos estar en la presencia de Dios, que merecemos ser salvos porque yo hago esto y porque yo cumplo con esto y porque yo cumplo con esto. Y Pablo, en solo pensar en la gracia de Dios que lo salvó, provocaba totalmente lo opuesto. Esto lo humillaba a Pablo, lo quebrantaba, lo asombraba, lo maravillaba, lo dejaba con la boca abierta. Porque él entiende que no es digno de estar en la presencia de Dios. Porque él reconoce que no merece ser salvo. Porque él ha entendido que todas sus buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios y que no pueden hacer absolutamente nada por él.
Porque él ha entendido que es un vil pecador y lo único que él merece es el infierno. Porque entiende que si no fuera por la abundante gracia de Dios en su vida, él estaría perdido y sin esperanza y camino al infierno, igual que cada uno de nosotros. Porque él entiende que su salvación, todo lo que él es y todo su servicio a Dios es por la pura gracia de Dios. Y de eso vamos a hablar esta mañana, la gracia de Dios. Y si estás tomando notas, no sé si lo estás haciendo, pero te animo a que apuntes esto. Es una definición, una de muchas definiciones de la gracia de Dios. Se puede describir de muchas otras maneras. Es un resumen pequeño, pero creo que queda muy claro. Esto es lo que es la gracia. Esto es la gracia de Dios. Es el favor y el amor y el perdón, la vida eterna y las bendiciones de Dios inmerecidas. La gracia de Dios es todo lo que Él nos da a nosotros sin merecerlo. Todo lo que Dios nos da, no lo merecemos. Entonces, eso es gracia, el favor y el amor y el perdón, la vida eterna y las bendiciones de Dios inmerecidas a pecadores que no son dignos. Somos inmerecedores y somos indignos de todo lo bueno que Dios vino a ofrecernos en Cristo Jesús. Y por eso Pablo le llama el glorioso evangelio. Es glorioso, amén. El evangelio son las buenas noticias de Dios. Son buenas noticias, hermano. Y Pablo ahora le va a recordar a Timoteo del poder del evangelio y la gracia de Jesús en su propia vida. Y no porque Timoteo no supiera, Timoteo conocía el testimonio del apóstol Pablo, sino para recordarle lo glorioso que es el evangelio, para recordarle que solamente el evangelio puede salvar. Y por eso es tan importante que él no permitiera y que nosotros no permitamos tampoco que se enseñe nada que sea contrario al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia hoy está llena de falsas enseñanzas. Hay muchas cosas que se dicen y que se enseñan en el nombre de Jesús que no tienen nada que ver con Jesús. Cosas que se escuchan bonitas, cosas que se escuchan muy suaves, pero no tienen nada que ver con el evangelio y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros también necesitamos ser recordados de lo glorioso que es el evangelio. Porque a veces se nos puede olvidar. Y no que se nos olvide el evangelio, pero se nos puede olvidar lo glorioso y lo poderoso que es. Yo he sido culpable de esto. Se nos olvida que si la gracia de Dios me pudo salvar a mí, la gracia de Dios puede salvar a cualquiera. Amén. Entonces es bueno recordar, y es lo que vamos a hacer esta mañana a través del testimonio del apóstol Pablo. Empezamos en el verso 12. Pablo, después de decirle todas estas cosas, dice en el verso 12: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y lo primero que Pablo expresa al pensar en la gracia de Dios es gratitud. Gratitud a nuestro Señor Jesucristo. Pues Pablo reconocía que la única razón por cual él podía servir en la obra de Dios era por la gracia de Jesús. Y él da gracias por la fortaleza que Jesús le había dado y le daba. Y esta palabra fortaleza puede también significar poder o capacitar. Entonces Pablo aquí él está dando gracias a Cristo Jesús por la fortaleza, por el poder, por capacitarlo.
y porque lo tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio. Entonces Pablo reconoce que todo es por la gracia de Dios, todo. Y esa palabra ministerio simplemente significa servir o servicio. Es lo único que significa. A veces podemos pensar que el ministerio significa como una posición de inminencia, es como subir de estatus, es como una posición de superioridad. Pero no lo es, hermanos. Y por esa razón muchas personas se meten o quieren meterse en el ministerio porque su motivo o su idea de lo que es el ministerio es equivocada. Ahora, servir al Señor sí es una posición de honor y de privilegio, porque es un honor y un privilegio servir al Señor. Amén. Pero lo único que somos es siervos del Señor. Y aquí Pablo está dando gracias, porque Dios lo tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio, por ponerlo a su servicio de Él. Entonces el Señor es el que nos llama a su servicio. Amén. Él es el que te llama al servicio. Y Él es el que nos fortalece. Él es el que nos da el poder. Él es el que nos capacita para que nosotros podamos servirle. Él provee todo para nosotros. Porque en nuestras propias fuerzas no podemos servir al Señor. No podemos cumplir con lo que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros a hacer. Es por su fuerza, es por su poder. No es con espada, no es con ejército, sino por su Santo Espíritu. Y Pablo, a lo largo de su vida y su ministerio, él reconocía que todo lo que logró para el Señor fue por la fortaleza del Señor. En 2 de Timoteo 4, verso 17, él dice: pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje. En Filipenses 4:13, un verso muy conocido, Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Efesios 6:10, él les dice a la iglesia de Éfeso: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Todo lo que nosotros hacemos para el Señor, nuestras vidas, el ministerio, el servicio que le damos al Señor, a su iglesia, a los demás, es por su fuerza, es por su poder. Es porque Él nos ha capacitado para poder hacerlo. Y todos los que el Señor salva, Él los llama a su servicio. A todos en diferentes áreas, de diferentes maneras, pero todos somos llamados a servir al Señor. Entonces, si tú eres cristiano, si tú has sido salvo por la gracia de Dios y tú no estás sirviendo al Señor para nada, en nada, hay un serio problema. Y no necesariamente que tengas que tener un ministerio aquí dentro de la iglesia, porque el ministerio va para nuestro servicio para el Señor va mucho más allá que estas 4 paredes de lo que hacemos aquí. Dios ha hecho un llamado a su servicio a cada uno de nosotros que hemos creído en Él. Y cualquier ministerio que el Señor te ha llamado, tú puedes estar seguro y tú puedes estar segura que Él te va a capacitar, que Él te va a dar el poder, que Él te va a dar la fortaleza para que puedas cumplir con tu ministerio. Es la única manera que funciona esto, hermanos. Allí está la gracia de Dios, disponible para nosotros. Y nosotros tenemos que depender de esa gracia, acudir a esa gracia que siempre está disponible, que Él siempre está queriéndonos dar. Lo poquito, lo mucho que tú hagas para el Señor, lo tenemos que hacer en sus fuerzas. Y Pablo dice que también estaba agradecido porque el Señor lo tuvo por fiel, poniéndolo en el ministerio. Y miren, hermanos, todos nosotros hemos sido llamados a ser fieles al Señor y en nuestro servicio al Señor.
En 1 Corintios capítulo 4, verso 1 y 2, Pablo dice que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Todos hemos sido llamados a ser fieles y todos entendemos lo que es la fidelidad. Ahora, Pablo no está diciendo que el Señor vio a Pablo, que el Señor miraba la manera de vivir de Pablo y que dijo, ese es un hombre fiel, ese es alguien en que yo puedo confiar. Creo que él puede ser útil para mí porque él es fiel. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que la gracia y la misericordia de Dios es lo que lo hizo fiel a él, que lo hizo a él digno de confianza. En 1 Corintios 7, verso 25, el apóstol Pablo dice algo muy interesante. Él dice esto: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como el que, habiendo recibido la misericordia del Señor, es digno de confianza. La única razón por cual Pablo pudo ser fiel en su servicio fue por la pura gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pablo no se está exaltando a sí mismo por su fidelidad. Él está exaltando la gracia de Dios por capacitarlo para que él pudiera ser considerado fiel para el ministerio. Todo es para la alabanza del Señor. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, él dice, pero soy lo que soy por la gracia de Dios. Y él dice, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos. ¿Quiénes? Los otros apóstoles. Y luego dice, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. El Señor, por su gracia, nos pone en el ministerio. Amén. Por su gracia nos fortalece para poder cumplir con nuestro servicio a Él. Y por su gracia nos capacita para poder ser fieles en nuestro servicio a Él. Somos lo que somos por la pura gracia de Dios. Hermanos, la gracia de Dios no está limitada a nuestra salvación. La gracia de Dios es algo que abunda en nuestras vidas. Y es por la abundante gracia del Señor que podemos vivir para el Señor y podemos servir al Señor. Todo es por su gracia. Por eso Pablo en 2 Corintios capítulo 9, verso 8, él dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Y por eso Pablo continuamente, él daba gracias al Señor. Porque él entendía que fue la gracia de Dios que lo puso en el ministerio y que lo fortaleció y que lo tuvo por fiel. Todo Dios, todo por la gracia de Dios, nada de él. Y vemos que un profundo entendimiento de la abundante gracia del Señor es lo que va a producir en nosotros una continua gratitud y un servicio humilde y fiel para el Señor, hermanos. Jamás podemos perder de vista la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Es lo más asombroso, es lo más maravilloso y nos debería dejar con la boca abierta. Porque tú y yo no merecemos nada. Amén. Lo único que merecemos es el castigo eterno de Dios. Tú y yo no somos dignos. Lo único de lo que somos dignos es el infierno por nuestro pecado. Y Pablo entendía esto muy bien. ¿Ves? El Evangelio le dejó muy claro quién él era. Igual que a cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor. El Evangelio nos reveló
nuestro pecado, nuestra maldad. Amén. Nos mostró quién éramos nosotros delante de Dios, y eso fue lo que hizo la gracia de Dios en la vida del apóstol Pablo. Pablo dice, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio a pesar de lo que yo era. No había nada en Pablo que lo calificara a él para ser salvo y para servir al Señor. Nada, absolutamente nada. Pablo aquí nos dice lo que él ahora dice, lo que él era antes. A pesar de lo que él era, el Señor hizo todo esto en su vida. Dice, aún habiendo sido yo antes un blasfemo, un perseguidor y agresor. Dice, sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pues Pablo entendió su necesidad de la gracia de Dios, porque entendió qué tan grande, vil pecador él era. Y Pablo no solo reconoció que él era un vil pecador, él reconoce que él fue un blasfemo y un perseguidor de la iglesia. Él llegó a ser el perseguidor número 1 de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Creo que a veces, sí sabemos, pero creo que a veces no entendemos en realidad qué tan malvado era el apóstol Pablo. Él era un hombre malvado, malo como la carne de puerco, dicen por ahí. Él tenía un odio profundo por Jesús y la iglesia, hermanos. Los odiaba profundamente a todos los seguidores de Jesús. Él blasfemaba el nombre de Jesús. Él negaba que Jesús era el Mesías. Él negaba que Jesús era el Salvador. Él negaba que Jesús era Dios. Y eso es blasfemar. Y algo del apóstol Pablo es que él se gozaba en perseguir a la iglesia. Él se gozaba en meter a los hermanos en la cárcel. Él se gozaba en aprobar su muerte, como lo hizo con Esteban. Esteban solamente fue el primero, él lo siguió haciendo, y hay muchos estudiosos de la Biblia que creen que Pablo participó, que Pablo también mató a cristianos. Y no lo dudo. Él era un hombre malvado, hermanos. Él aquí dice que también era un agresor. Y la traducción de esta palabra viene siendo más bien un agresor violento, un injuriador. Y esta palabra en el dialecto original del griego nos habla de una persona, fíjense, nos habla de una persona que disfruta maltratar y lastimar violentamente a las personas. Pablo disfrutaba humillar, maltratar y lastimar y ver morir a los cristianos. Y el hacer todo esto, él pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios. En Hechos 26, 9 al 11, cuando Pablo está presentando su defensa delante de Herodes y Agripa, él les da un poco de su testimonio, y él mismo aquí confiesa lo malvado que él era y todas las cosas que él hizo contra la iglesia. Y lo decía con vergüenza, lo decía con tristeza en su corazón. Él dice, yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto. Castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar, y enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Pablo
antes era un blasfemo, un perseguidor de la iglesia, y no se conformaba con ser él un blasfemo. Él torturaba y golpeaba y agredía violentamente a los santos para que ellos también blasfemaran el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo en muchas ocasiones compartió su testimonio. En el libro de los Hechos lo vemos, en Filipenses y ahora aquí también. Y él compartía su testimonio, lo hacía para la gloria de Dios, para glorificar a Dios y la gracia de Dios, y para acordarse del pozo del cual el Señor lo había sacado a él. Y es bueno recordar. Es bueno recordar de dónde nos sacó el Señor a nosotros. ¿Por qué? Porque se nos olvida, hermanos. De repente se nos olvida. Todo cristiano tiene un testimonio. Todos tenemos un pasado, un antes y después de Cristo. Y todos podemos decir junto con Pablo, todos deberíamos de poder decir junto con Pablo, doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios que me fortaleció y me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio y que me salvó a pesar de lo que yo era antes. Aún habido sido yo y cada uno allí podemos poner nuestras listitas allí, ¿no? Pablo dice un blasfemo, perseguidor y un agresor violento. Yo puedo poner ahí un drogadicto, un inmoral, un sinvergüenza, un blasfemo. También blasfemé, llegué a blasfemar el nombre de Jesús. Y cada uno podemos poner ahí lo que éramos antes. Un ratero, un mentiroso, un idólatra, un religioso, un asesino, qué sé yo. Y si has matado a alguien, quisiera hablar contigo después del servicio. No es cierto, pastor. Nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios, hermanos. Y tal vez ninguno aquí de nosotros tenemos un testimonio, un pasado tan tremendo como el apóstol Pablo. O tal vez tú no te puedas identificar con ninguno de las cosas que acabo de decir aquí. Pero todos de la misma manera somos pecadores. Amén. Todos somos pecadores. Todos somos inmerecedores. Ninguno de los que estamos aquí, nadie en este mundo es digno. Igual que a Pablo, a nosotros también se nos mostró misericordia. Amén. Porque lo hicimos en ignorancia y en incredulidad. Ahora, Pablo no está diciendo que esa es su excusa. La ignorancia y la incredulidad, esto no excusan su pecado seguía siendo pecado, seguía siendo culpable por su pecado. Pero la ignorancia y la incredulidad sí abren las puertas a la misericordia de Dios en nuestras vidas. Entonces no fue la ignorancia lo que salvó a Pablo, no fue nuestra ignorancia lo que nos salvó a nosotros, fue la abundante gracia de Dios en Cristo Jesús lo que nos salvó. Por eso en el verso 14 Pablo sigue diciendo, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Pablo dice, la gracia del Señor sobreabundó, fue más que abundante. Sí, mi maldad era abundante, sí, mi pecado era grande, mi pecado abundó, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante. Pablo sabía de lo que estaba hablando cuando él escribió en Romanos 5:20, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia del Señor. Y abundó la gracia con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Todo proviene de su gracia, aún la fe y aún el amor. Eso es lo que produce la sana doctrina, el evangelio, el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 5 vimos que Pablo le dijo a Timoteo, capítulo 1, 1 Timoteo, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una ¿qué? Fe sincera.
Todo proviene por la gracia de Dios. Por eso Pablo no tenía nada de qué jactarse. Por eso Pablo no tenía nada de qué sentirse orgulloso. Y de la misma manera ninguno de nosotros tampoco tenemos nada de qué estar orgullosos. No tenemos nada de qué jactarnos, no tenemos nada de qué gloriarnos. Y ay de nosotros cuando lo hacemos. Porque tristemente a veces lo hacemos. Porque perdemos de vista la gracia de Dios en nuestras vidas. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, se lo debemos a Él, a nuestro Señor Jesucristo y su bendita gracia, hermanos. En Efesios 2, 8 al 9, por eso Pablo dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay lugar para la jactancia en Cristo. La gracia de Dios es la que salva y la que transforma nuestras vidas. Mira, si tú estás aquí y tú no conoces al Señor, si tú no eres cristiano, no importa qué tanto pecado, qué tanto tú hayas pecado, no importa qué tan malo seas o crees que eres, no hay nada que la gracia de Dios no pueda perdonar, no hay nada que la gracia de Dios no pueda limpiar, que no pueda restaurar. No hay pozo demasiado profundo del cual la gracia del Señor no te pueda rescatar. No lo hay. Y Pablo nos va a decir, yo soy un ejemplo de esto. Por eso yo hallé misericordia, dice el apóstol Pablo en el verso 15, 16. Él dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por eso hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo va a usar esta frase 5 veces en las cartas pastorales para decir verdades doctrinales, verdades absolutas. Y aquí es la primera vez que lo usa. Y va a resumir en esta frase lo que es el Evangelio. Él dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Cristo significa el Mesías, el ungido. Y en el Antiguo Testamento ungían a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. Y Jesús es el Rey de Reyes, Él es el sumo sacerdote y Él es el profeta de profetas. Y Jesús es su nombre y significa Salvador. Y a eso vino, Jesús vino a salvar. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Él vino a tomar el lugar de los pecadores. Él vino a este mundo de miseria y de maldad con ese propósito, para salvar a los pecadores. Y solo Él puede salvar, solo Él puede dar vida eterna. Solo Él puede trasladar al pecador de las tinieblas a su luz admirable. Solo Él puede darnos vida. Jesús vino a salvar a los pecadores. ¿Por qué? Porque Él ama a los pecadores. Aborrece el pecado, claro, pero Él ama a los pecadores. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a salvar a los pecadores porque Él ama a los pecadores. Los fariseos se incomodaban cuando Jesús ministraba a los pecadores. No podían entender cómo es posible que este hombre se siente a comer con los pecadores, que ministre a los pecadores, que los llame a esos pecadores a que los siguieran.
Y Jesús les tuvo que decir en Marcos 2:17, miren, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y gloria a Dios por eso. Amén. Y no vino a llamar justos porque no hay justos. Solo hay pecadores, no hay más. Pero los fariseos vivían engañados pensando que ellos eran justos por sí mismos. Pero la realidad es que ellos también eran pecadores. Vivían engañados porque no hay justo ni aún uno. Dice Pablo en Romanos capítulo 3. No hay ni uno. Y en el verso 4, capítulo 2 de 1 Timoteo, Pablo nos dice allí que el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Jesús vino a salvar a los pecadores porque Él ama a los pecadores. Y mis queridos hermanos, Neri, me estoy hablando a mí también, nosotros de la misma manera tenemos que amar a los pecadores. Sí, aborrecemos el pecado, no aprobamos el pecado, pero no podemos olvidar que también nosotros somos pecadores que Jesús vino a salvar. Y nos salvó por su pura gracia y por su amor. Y sí, el pecado es una abominación delante de Dios, pero tenemos que recordar que Jesús nos quiere salvar así como te salvó a ti y así como me salvó a mí. Amén. Tenemos que recordarlo. Hermanos, por eso es tan importante la doctrina de la gracia, la sana doctrina de la gracia. La gracia no quiere decir que ahora que puedo vivir como se me dé la gana. Es como muchas veces la gracia de Dios es presentada. No, eso no es lo que quiere decir. La gracia de Dios no solo nos salva, nos transforma y nos da el poder para poder vivir ahora para el Señor, para obedecer al Señor. Por eso es tan importante. Y continuamente tenemos que ser recordados porque no sé por qué, con el pasar de los años, después de caminar con Jesús por un tiempo, podemos llegar a pensar, bueno, pues, porque estamos siendo inobedientes en algunas áreas, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, porque somos pecadores. Pero podemos llegar a pensar como que, sí soy digno. Podemos llegar a pensar, sí merecemos, yo merezco servir al Señor en esta área, yo merezco aquello. Podemos llegar a pensar que somos más santos que los demás, porque tenemos años sirviendo al Señor. Y es bueno servir al Señor, es bueno obedecer al Señor, pero siempre manteniendo nuestra mirada en la gracia del Señor, porque nos puede pasar a cualquiera. Yo he sido culpable de esto. Y podemos llegar a pensar aún, le decía a mi hermano Mike, que yo he experimentado la gracia de Dios en mi vida. He visto cómo el Señor me salvó, he visto Dios obrar en la vida de mi padre, cómo lo cambió, lo transformó, y tantos otros testimonios. Y yo he sido culpable de ver a hombres perdidos, batallando y luchando con el pecado, atrapados por la drogadicción, y he sido culpable de llegar a pensar y decir, ese no tiene esperanza. Y puede crear en nosotros como una autojusticia y llegar a creer que nosotros somos mejores que los demás. Y Pablo nunca dejó que eso pasara en su vida. Pablo, cuando él escribió esta carta, él tenía más de 30 años caminando con el Señor, sirviendo a Dios. Para ese entonces él había logrado mucho para el Señor.
Nunca en su vida hasta ese momento Él había sido más santo, más puro. Nunca hasta ese momento Él se había parecido más a Jesús por el tiempo que Él tenía de intimidad y caminando con el Señor. Porque eso es lo que debe de hacer, eso es lo que hace una relación íntima con el Señor. Nos transforma, amén. Nos hace más como Cristo. Y Él aún así dice, Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. No dice, yo antes era el primero. No. Pablo miraba su realidad, miraba que él era un vil pecador, y él dice, de los cuales yo soy el primero. Esto no quiere decir que Pablo ha sido el hombre más malvado en toda la historia del mundo, o que era el peor pecador de todos. Creo que han existido hombres más malvados y peores que el apóstol Pablo. Pablo aquí no está compitiendo. Él simplemente reconoce que su pecado era grave porque él era un blasfemo y persiguió y maltrató violentamente a la iglesia. Y Pablo simplemente reconoce que no es digno del amor y de la gracia de Dios. Y al ver el amor y la gracia de Dios sobre su vida, él miraba su pasado y solo podía decir, entre los cuales yo soy el primero de los pecadores. La gracia de Dios humillaba a este hombre, lo maravillaba, lo dejaba con la boca abierta. Es como que él miraba su vida, miraba la gracia del Señor sobre su vida, todo lo que hizo, y él estaba como, no lo puedo creer. Digo, sí lo creía, pero no lo podía creer. En Efesios 3:8 él dice, a mí dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inscrutables riquezas de Cristo. En 1 Corintios 15:9 él dice, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. Dice que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo nunca pudo olvidarse de su pasado. Él siempre lo traía en su memoria, y no para exaltar su pasado, no para exaltar que él era un gran pecador. Él siempre lo mantenía en su memoria para exaltar la abundante gracia de Dios en su vida. Hermanos, no podemos olvidar nuestro pasado. Amén. No podemos jamás olvidar de lo que nosotros éramos antes de Cristo. No para sentirnos mal, no para condenarnos, porque recuerden que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Sino para que siempre haya gratitud y adoración en nuestro corazón por la gracia de Dios en nuestras vidas. Para que podamos en todo momento magnificar y celebrar la gracia de Dios en nuestras vidas. Y como le decía, la mayoría de nosotros no tenemos un pasado como el de Pablo, pero todos somos pecadores. Y de la misma manera, al nosotros ver lo que éramos antes, estamos perdidos, estamos sin esperanza, éramos malos.
Y tal vez hay muchas cosas que tú puedes decir, pues yo nunca hice esto, nunca hice esto y nunca hice esto. Gloria a Dios. Pero tu corazón está podrido. El corazón de todo hombre está podrido. Todos somos pecadores. Y si no lo has hecho, por lo menos lo has pensado. Y eres igual de culpable. Todos somos pecadores. Todos somos malvados. Y de la misma manera, al reconocer la gracia de Dios en nuestras vidas, de que no somos merecedores, que no merecemos absolutamente nada, de que no somos dignos de nada, y al recibir esa gracia, experimentar esa gracia de Cristo Jesús en nuestras vidas, de la misma manera también deberíamos de poder decir, del cual yo soy el primero. Y si el día de hoy eres salvo, es por la pura gracia de Dios. Y la salvación de Pablo es un ejemplo del poder de la gracia de Dios para salvar. Y es un ejemplo para todos nosotros, para los que habrían de creer en Jesús para la vida eterna. Un ejemplo de que la gracia de Dios es ilimitada y puede salvar a cualquier pecador. Piensa en la peor persona que conoces o de la que tú has escuchado. La peor persona. La gracia de Dios lo puede salvar también. Si el Señor pudo salvar a un hombre como Pablo, un hombre como yo, a alguien como tú, Él puede salvar a cualquier pecador. Amén. Los mitos, las genealogías interminables no pueden salvar a nadie. La ley no puede salvar a nadie. El legalismo no puede salvar a nadie. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, no permitas que se enseñen doctrinas extrañas. Solo predica el glorioso evangelio de la gracia del Dios bendito. Porque es lo único que puede salvar y transformar una vida. Y Pablo dice, y yo puedo testificar, yo soy un ejemplo de la abundante gracia del Señor en mi propia vida. Y vemos que Pablo, al acordarse de su encuentro con Cristo en camino a Damasco, cuando él iba en camino a Damasco con toda su furia, con todo su odio, con todo su pecado, para maltratar y encarcelar a la iglesia. Y cuando Pablo se acuerda de ese encuentro que él tuvo con Jesús, que ese encuentro que él tuvo con la gracia de Dios, y cuando él se acordaba cómo la gracia de Dios lo había sostenido y lo había fortalecido y lo había llevado durante todos esos 30 años de su ministerio. Y cuando él piensa en cómo esa gracia lo salvó y cómo lo transformó de ser un blasfemo y un perseguidor y un agresor de la iglesia a un predicador y a un fiel siervo del Señor, a un edificador y un amante de la iglesia que él antes odiaba y que él antes perseguía, y a contemplar la abundante gracia de Dios en su vida, su corazón no se puede sostener, no se puede aguantar, y surge de lo más profundo de su corazón adoración al Señor. Y él termina esta sección diciendo en el verso 17, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Solo el Señor es digno de todo el honor y toda la gloria, hermanos. Amén. Solo Dios es digno de que tú y yo dediquemos toda nuestra vida a Él. Y todos los que hemos tenido un encuentro con Jesús y su maravillosa gracia, de la misma manera de nuestros corazones, de lo profundo de nuestro corazón, debe de explotar, debe de surgir gratitud y adoración a su nombre y un fiel servicio a Él. Pablo empieza
esta sección con gratitud y termina con adoración. Y así vivió su vida el apóstol Pablo. Y así es como debe de vivir todos aquellos que han experimentado la gracia de Dios en sus vidas. Amén. Entonces, se pueden poner de pie. Y vamos a terminar todos juntos leyendo el verso 17. Amén. En sintonía, que se escuche bien, con poder. Amén. Con gratitud, con asombro. 1, 2, 3. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios. Siempre hay gratitud en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a nunca perder de vista la gracia, tu gracia sobre nuestras vidas. Preciosa gracia, abundante gracia, porque abundó el pecado, sobreabundó tu gracia. Y hay gratitud, hay adoración en nuestros corazones esta mañana, Señor. Reconocemos que no somos nada, nada somos, Señor. Y somos lo que somos por tu pura gracia en nuestras vidas, Señor. Que nunca se nos olvide, que somos inmerecedores, que somos indignos y que tú viniste a este mundo para salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero, como dice el apóstol Pablo. Esa verdad debería de provocar en nuestras vidas humildad, gratitud y adoración y un fiel servicio a ti, Señor. Y eso es lo que queremos. Esto es lo que tú deseas de esta iglesia. Esto es lo que tú deseas de cada uno de los que estamos aquí y profesamos ser cristianos. Profesamos que hemos tenido un encuentro con tu gracia, Señor. Y eso es lo que la gracia de Dios produce, debe de producir en nuestras vidas, Señor. Que cada uno podamos examinar nuestro corazón. Que tu gracia siempre nos maraville, que tu gracia siempre nos asombre, porque nos va a asombrar por toda la eternidad. Cuando lleguemos allá al cielo no vamos a ser dignos, cuando lleguemos allá al cielo no vamos a ser merecedores. Por toda la eternidad vamos a ser indignos y por toda la eternidad vamos a ser inmerecedores. Y por eso, por toda la eternidad, va a haber gratitud y adoración en nuestro corazón. A ti, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias por tus bendiciones. Gracias por todo lo que nos das, sin merecer absolutamente nada. A ti sea la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos.